¿sí? Eso es lo que tenemos que ver en obra. La obra de Jesucristo. Muerte, resurrección y... Bien. Estos son los aspectos que tenemos marcados, ¿verdad? Dentro de este estudio, ¿verdad? Inicial. Desde luego que un aspecto que no está aquí marcado, pero que es necesario tocar, es entre la muerte, ¿verdad?, y la resurrección, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué evento tenemos aquí? Que en el libro no está marcado, pero entre la muerte y la resurrección, ¿qué hay? ¿Verdad? Los hechos registrados en los evangelios, pues, ¿verdad?, no nos llevan a recordar. Está terminando el día, en vísperas del Sabbat, del día de reposo, donde ya no hay labores que hacer, ¿verdad? Se apresura la muerte de algunos crucificados. En el caso del Señor, ¿verdad?, verifican la muerte con esa lanza, ¿no?, que traspasa. El cuerpo es depositado en una tumba. Transcurren los últimos momentos de lo que llamaríamos nosotros el viernes. Transcurre el día de reposo. Y en las primeras horas del primer día de la semana se verifica la resurrección. Estaríamos hablando tentativamente quizás de unas aproximadas 40 horas. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente había muchas alusiones, ¿verdad?, a este evento llamado de 3 días, porque literalmente significan 72 horas. El cuerpo no estuvo 72 horas en la tumba, mas es un evento que transcurre, que ocupa parte de 3 días. ¿Sí? Es un evento que ocupa parte de 3 días. Hago esta mención y esta aclaración, ¿me explico? Porque pues no faltan por ahí luego las preguntas de los más críticos, escépticos, etcétera. 3 días son 72 horas. El cuerpo va a la tumba y en ese intervalo de aproximadamente 40 horas, 40 horas de tiempo para el hombre, no para el mundo espiritual, obviamente. ¿Sí? Entonces, entre esto y esto, ¿qué hay? ¿Verdad? El llamado estado intermedio. El llamado estado intermedio, o como lo llama Berkhoff en su teología, ¿verdad?, sistemática, o el descenso es con S y C, descenso, sí, ¿verdad? SC, ¿verdad? El descenso del Salvador al Hades. ¿Sí? Entonces, entre la muerte y la resurrección, ¿sí?, necesitamos revisar este concepto de el estado intermedio o
también conocido como el descenso del Salvador al Hades, ¿verdad? Donde veremos y entenderemos que Hades, en ese momento, en ese tiempo, Hades no significaba precisamente lo que significa hoy Hades, ¿sí? Hoy Hades es sinónimo de infierno, lugar de sufrimiento, tormento, etcétera. Pero en ese momento, Hades en griego o Seol en hebreo simplemente significaban el lugar a donde van los muertos, el lugar de los muertos, ¿sí? Entonces, el descenso del Salvador, ¿verdad? O el estado del Salvador en el lugar de los muertos. Por descenso no signifiquemos precisamente, ¿verdad?, una condición inferior, porque eso es muy relativo. Eso es muy relativo porque para lo que nosotros es abajo, para otros es arriba, según la posición del planeta. ¿Sí? Entonces, el descenso o el estado del Salvador en el lugar de los muertos, ¿sí? Después de la ascensión, el lugar de los muertos, ¿verdad? Según algunas escrituras veremos, quizás sufre un cambio y entonces sí, Hades ya viene a ser solamente sinónimo de sufrimiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por aquí. La obra, la muerte. Importancia ahí, significado, ¿sí? Importancia y significado. Cristo realizó muchas obras, pero la obra por excelencia que realizó fue el morir por los pecados del mundo. Están incluidas en su obra expiatoria su muerte, resurrección y ascensión. No solo debe morir por nosotros, cita esta frase, observe, no solo debe morir por nosotros, sino también debe vivir por nosotros. Observe, no solo debe resucitar de los muertos para nosotros, sino ascender, y luego tiene esta nota, sino ascender, ¿cómo dice el libro? Para interceder, entre paréntesis, para interceder, entre paréntesis, esas dos palabras pónganlas entre paréntesis, no aplica, no procede, no es así, no es el caso, ¿sí? Dice ahí, no solo debe resucitar de los muertos para nosotros, sino ascender para interceder, no se omite, se cancela, sino ascender por nosotros, ¿sí? Omitimos él para interceder, ¿sí? Para interceder, ¿sí? Jesucristo no resucitó y ascendió y fue exaltado para estar intercediendo por nosotros, ¿ok? Su intercesión a favor de los hombres, ¿cuál ha sido? Su obra expiatoria, correcto, su muerte en la cruz. Repito, lo voy a repetir. Jesucristo no resucitó, ascendió y fue exaltado para hoy seguir intercediendo por nosotros. No, su intercesión a favor del hombre fue su muerte en la cruz, su muerte expiatoria, su obra expiatoria, su muerte en la cruz. Una obra ya realizada, consumado es, terminado está. El carácter profético, oficio profético, tal y real. Consumado es, terminado está. Terminó el oficio sacerdotal, ahora el real, exaltado. Pero es que hay un texto o dos que dicen, ¿verdad?, que abogado tenemos para con el Padre si pecamos. ¿Sí? Lo veremos en el tema, estamos en el tema, ahí lo vamos a ver. Mientras queda marcado entre paréntesis, para interceder. La muerte de Cristo, su importancia y significado. La muerte de Cristo, su importancia. ¿Sí? ¿Por qué es importante? El acontecimiento extraordinario
Y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras. Cristo fue muerto. Ese sería el acontecimiento. Por nuestros pecados, la doctrina. Subraye, la muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. Subrayado, la muerte expiatoria de Cristo es la característica única, distintiva de la religión cristiana. ¿Sí? La muerte expiatoria de Cristo. Martín Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguía de toda otra y especialmente de aquella que parecía cristiana por el hecho de que es la doctrina de la cruz. La batalla toda de la Reforma fue por la interpretación correcta de la cruz. Los reformadores enseñaban que el que entiende la cruz como corresponde, entiende a Cristo y la Biblia. Se trata de una característica única de los evangelios que hace del cristianismo la religión por excelencia, puesto que el problema es el del pecado y la religión, ¿sí?, que adopta disposiciones perfectas para la liberación de la culpabilidad y el poder del pecado, es divinamente completa. Jesucristo es el autor de salvación eterna, dice Hebreos 5:9, es decir, de la salvación final, completa. Todo lo que la salvación puede significar ha sido adquirido o asegurado por Él. Entonces ahí tenemos su importancia. Este es el apartado correspondiente a su importancia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? ¿Por qué es importante? En lo que le pedí que subrayara, léalo subrayado, ahí está la respuesta, léalo subrayado. Otra vez, dígalo. La muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué es importante la muerte de Cristo, según lo subrayado? ¿Por su muerte? ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? Porque es una muerte expiatoria. Por eso es importante. Porque es la única muerte expiatoria. ¿Qué otra muerte expiatoria conoce, sabe, se dice hay? Bueno, pues por los antecedentes tipológicos, según el ceremonial judaico, ¿no?, mosaico, el chivo expiatorio, ¿no?, los sacrificios expiatorios, pero eran realizados en animales. ¿Me explico? Animales, seres irracionales, no lo hacían por voluntad, solo tipificaban, eran un anuncio del sacrificio consumado, pleno, verdadero, completo, correcto, consciente, voluntario. ¿Cuál? El de Jesucristo, su muerte expiatoria. ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? Porque es una muerte expiatoria. Después del tema de Jesucristo viene el tema doctrina de expiación, ¿sí? Y ahí en el tema de expiación es la oportunidad para entender qué significa la expiación, ¿sí? Y dentro de los subtemas, ¿verdad?, veremos que expiación se divide Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando hablemos de la expiación en el Nuevo Testamento, un punto a tratar es la naturaleza de la expiación. ¿Qué es la expiación? Es una cubierta. Es una cubierta. Antiguamente rociaban la sangre del sacrificio a manera como de cubrir. Y la muerte de Cristo cubre al pecador. Entonces la expiación significando una cubierta, una propiciación, de latín propio, acercamiento, una muerte que le permite al hombre acercarse a Dios. ¿Verdad? La expiación también era una sustitución. La muerte de Cristo sustituye al hombre para que éste no muera.
¿Sí? La expiación, ¿qué más era? Vamos a ver, una redención. Rescatar, comprar por un precio, no de gratis, por un precio. Redención. Y finalmente, reconciliación. Son los 5 términos que vamos a ver que nos permiten entender qué es la expiación. Una cubierta, ¿me explico? Una propiciación, acercamiento, ¿sí? Una sustitución, una redención y una reconciliación. 5 términos. Entonces, cuando nosotros decimos la muerte de Cristo es una muerte expiatoria, estamos diciendo que es una muerte que cubre al pecador, que le permite al hombre acercarse con Dios, ¿sí? Que sustituyó el lugar del pecador, ¿sí? Que le rescató, redimió, compró, y finalmente que le reconcilia. Eso, sí, mayormente lo que significa la muerte expiatoria. ¿Por qué es importante? Porque es una muerte expiatoria que otorga todos estos beneficios para el hombre. No leemos que algunos de los grandes líderes de Israel tuvieron una muerte expiatoria. Moisés, Josué, de los jueces. Alguno de los profetas tuvo una muerte expiatoria. Así fuese el mismísimo Daniel, o de otros, Jeremías, Isaías. ¿De alguno de ellos se habla de una muerte expiatoria? ¿De alguno de los discípulos, más tarde apóstoles, se habla? ¿Y la muerte de Esteban fue expiatoria? ¿La muerte de Pedro, de Pablo, de Juan fue expiatoria? De ninguno de ellos. ¿De María? Tampoco de María. La única muerte expiatoria es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso lo subrayado dice, la muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. ¿La muerte de Gandhi es una muerte expiatoria? ¿La muerte de Gandhi, de Luther King, de algún otro pacifista es una muerte expiatoria? ¿De Morelos, Pavón, Hidalgo? Gente que murió a favor de una causa de liberación nacional, pero muerte expiatoria para fines espirituales. Desde antiguo, Zoroastro, ¿sí? Entre los persas, Siddhartha Gautama, más conocido como el iluminado o Buda. ¿Quién? La muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la religión cristiana. ¿Sí? Su importancia. Alguien dirá, bueno, pero ¿y eso en qué se basa, sustenta o cómo se puede corroborar o demostrar? Finalmente se va a corroborar o demostrar con la... Esto es lo que permite, ¿sí? Cerrar, complementar, comprobar, corroborar. Eso precisamente. Esto con esto. Entonces, primero su importancia. ¿Por qué es importante la muerte de Jesucristo? Porque es una muerte expiatoria. ¿Es una muerte común? No, no es una muerte común. Ha sido una muerte expiatoria. ¿Qué sigue? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hay cierta relación verdadera entre el hombre y su hacedor. Algo ocurrió para destruir esa relación. No solo está el hombre alejado de Dios y se diferencia de Dios en carácter, sino que hay un obstáculo que bloquea, ¿verdad? O obstaculiza el camino. ¿Cómo lo describe? Cual peña gigantesca, obstáculo tan grande que el hombre no lo puede hacer a un lado por su propio esfuerzo. El hombre no puede quitar ese obstáculo por su propia fuerza. Ese obstáculo es el pecado, fíjese. Pero mire lo que sigue. O más bien, la culpabilidad. Fíjese, razone eso. Se comete un acto.
y se deja de cometer, y quizás ya no se vuelve a cometer en la vida. Pero el pecado es acto y estado. Y vamos a ver la verdad de que Jesucristo vino para hacer libre al hombre del poder del pecado y del poder de la culpa del pecado. A veces se comete un acto y ya no se vuelve a cometer en la vida, pero dejó gran culpa. Ahora, quítate esa culpa. ¿Me explico? Queda ahí un peso, una carga, una lápida, anda como el pípila, un obstáculo grande. Por eso existe luego una frase que se oye: lo mató la culpa. Fíjese, es pesado eso, es pesado. ¿Sí? Por eso observamos, razonamos, ¿verdad? Ese obstáculo es el pecado, o más bien la culpabilidad. Fíjese. Y luego viene una frase que tenemos que corregir. Dice, o más bien la culpabilidad, que significa, y luego dice, el pecado asignado por Dios contra el pecador. Entre paréntesis, el pecado asignado por Dios contra el pecador. Eso va entre paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la culpabilidad no es el pecado asignado por Dios contra el pecador. La culpabilidad es consecuencia del mismo pecado. Entonces, abajo del paréntesis, eso es lo que tiene que poner. Es consecuencia del mismo pecado. ¿Sí? Aunque son frases que se escuchan, ¿verdad? Y algunos otros, ¿verdad?, así lo expresan, algunos otros teólogos así lo definen. La culpabilidad es la imputación que Dios hace, o la asignación que Dios hace, ¿sí?, sobre el hombre por su pecado. Pero no realmente, ¿verdad? ¿Qué es la culpabilidad? La podemos definir como la conciencia de transgresión. ¿Sí? Podría ser una forma, ¿no?, de definir qué es la culpabilidad, esa conciencia de transgresión. Esa voz permanente de la conciencia. De ahí que cuando alguien se espanta por nada, dicen, por eso le dicen, ¿no?, ¿cómo tienes la conciencia?, ¿no?, que te acusa, etcétera. Entonces, la culpabilidad podría definirse así como la conciencia permanente de transgresión, pero es un efecto, ¿me explico? Es un efecto de la transgresión del pecado, es una reacción interna, no es la asignación de Dios al hombre. ¿Me explico? No es la imputación que Dios hace, no. Es un efecto y una reacción del alma, de la conciencia. ¿Te explico? Y eso es capacidad, facultad del hombre. No leemos por ahí que un animal se suicidó porque hizo tal cosa. No tienen conciencia, no tienen conciencia de culpa, no experimentan ese sentimiento, no lo experimentan. Ya se tiró, se ahogó, se colgó, se cortó las venas. No, facultad del hombre. Entonces, ahí está, la expresión y la corrección, ¿de acuerdo? La corrección. El hombre no puede remover ese obstáculo. El hombre no puede, fíjese. Por eso es que solo cuando llega a sentirse perdonado es cuando puede ser libre. Libre de culpa. Ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. La liberó. ¿La iban a matar esos tipos? O a lo mejor le iba a matar su culpa. Pero Jesús la liberó de los tipos y de la culpa, ¿no? El hombre solo puede quitarse ese obstáculo, puede distraerse, enajenarse, autoengañarse, autoterapiarse, pero
¿Cómo, cuándo experimentaré esa verdadera liberación de culpa? Necesita rendirle cuentas a alguien superior, solicitar humildemente el perdón y liberación y obtener esa paz. ¿Sí? A alguien superior. ¿A alguien inferior? Como te dice una transgresión, pues ve y dile al vecino que te perdone. Eso no me ayuda. Y ni puede y ni quiere. Yo no tengo nada que perdonar, te lo voy a decir. Todo pecado es transgresión a la ley. ¿A la ley de quién? Al que ha puesto límites para el bien del hombre. Los límites protegen al hombre. ¿Sí? El hombre no puede remover ese obstáculo, solo Dios puede hacerlo. Dios debe tomar la iniciativa y salvar al hombre, de otra manera no podrá ser salvo. El que Dios haya hecho esto constituye el testimonio de las Sagradas Escrituras. Envió a su Hijo del cielo a la tierra para remover ese obstáculo y hacer de esa manera posible la reconciliación. ¿Sí? Yo voy a quitar esa piedra enorme para que puedas venir, ¿no? Es como si Dios dijera, ¿no? Yo voy a quitar ese obstáculo para que ustedes puedan venir y llegar. El hombre no lo puede quitar. Al morir por nuestros pecados, ¿cómo dice la frase que sigue? Subraye esa frase, quitó la barrera separatoria. Al morir por nuestros pecados, quitó la barrera separatoria. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Soportó sobre sí lo que nosotros debíamos haber soportado. Realizó por nosotros lo que nosotros somos impotentes de hacer por nosotros mismos. ¿Sí? Esto hizo porque era, dice el libro, la voluntad del Padre, lo cual es bueno. Y también puede decir, esto hizo porque era. ¿Porque era qué? La necesidad del hombre. ¿Sí? Porque era la necesidad del hombre. Esta es la esencia de la expiación. ¿Sí? Queda subrayada la frase. ¿Cómo dice la frase? Quitó la barrera separatoria. Entonces eso corresponde a su... ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? Porque es una muerte expiatoria. Y dos, ¿qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Mande? ¿Qué significa la muerte de Cristo? Que ese obstáculo ha sido quitado, ha sido removido, hay acceso, hay libertad, hay entrada. O la tendríamos antes nosotros por nosotros mismos. ¿Tienes tu entrada directa? ¿Tienes tu acceso directo? Hay parábolas. La cena está lista, pero viene uno que no trae las vestiduras correctas. No puedes entrar. No puedes entrar. El hombre no tendría acceso. No tiene la capacidad, no tiene la dignidad, no tiene entrada. Su vida moral está hecha jirones, es un trapo sucio. Como dijo el profeta de antaño, como dijo esa expresión, vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Apocalipsis habla mucho de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, han limpiado sus ropas, ¿no? Y ahora tienen vestiduras blancas. Entonces ahora sí pueden entrar, ¿verdad? En una cena de gala, ¿cómo hay que ir? De etiqueta. ¿Y de otra manera? No. ¿Me explico? Pues no. Entonces, ¿quién ha dado ese acceso?
Entonces, su importancia, su significado, su muerte significa que no hay obstáculo, que hay libertad, hay acceso, hay entrada, gracias a Él, gracias a su muerte, ¿sí? A su muerte expiatoria, a la muerte expiatoria de Jesucristo. Ya no tenemos que morir nosotros, ¿no? Realmente. Antes y todavía hoy, en el Oriente, mediano o lejano Oriente, se sigue practicando la lapidación, ¿sí? Han pasado 2000 años y se sigue practicando, ¿no? En los países, ¿no? Regímenes radicales por religión. Hasta hoy en día, ¿qué le hacen a una adúltera? Literalmente, ¿no? Hoy se sigue practicando todo eso, hace 2000 años y hoy todavía. Claro, son formas humanas de hombre, ¿no? Cuestionables totalmente. Los derechos humanos, por un lado, han avanzado muchísimo, pero por otro lado, ahí está. Pero moralmente hablando, espiritualmente hablando, legalmente hablando, en base a las escrituras, ¿no? Entonces, antes el código mosaico, el código levítico, muerte. Entonces los pecados, los mismos pecados de hoy, antes se pagaban con muerte física. Hoy su muerte ha pagado para que el hombre tenga vida, ¿no? Su muerte ha pagado para que el hombre tenga vida. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Su muerte para que el hombre tenga vida. Hay que entenderlo como corresponde. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer aspecto, la muerte de Jesucristo, su importancia y su... Sí, ahí están los dos aspectos. Nada más una aclaración. Parecería muy automático, suena muy automático, quitó la barrera, se separó. La barrera es el pecado, más específicamente la culpabilidad. Pudiéramos decir en otras palabras, nos dio el camino para liberarnos de nuestras culpas, para romper las ataduras del pecado. Dejó el camino libre. Dejó el camino libre para que nosotros podamos transitar. Ya a nosotros nos toca dar los pasos de obediencia para llegar al Padre. Pero vamos a pensar que ese camino estaba inaccesible. Ese camino estaba bloqueado. El hombre no iba a poder con sus buenas obras. Entonces llegó alguien más fuerte, liberó, ¿no? Abrió el camino. Hoy solamente toca al hombre dar los pasos de obediencia y llegar a donde puede, debe, tiene que llegar. Mostró el camino, abrió el camino, estableció el camino. ¿Sí? Ahora nos toca andar en sus pasos, seguir los pasos. Podría decirse de diferentes formas, la esencia es la misma, es la misma. Un libertador, un libertador. El primer aspecto ahí está, la muerte. De ahí nos lleva al otro punto, que es resurrección, ¿de acuerdo? Pero entre estos dos dijimos que tenemos el estado intermedio, ¿verdad? Entonces se verifica la muerte física, el cuerpo en la tumba, y en ese intervalo de tiempo de horas antes de la resurrección, ¿qué pasó? El cuerpo está en la tumba, pero ¿y el espíritu? ¿El espíritu a dónde está? ¿A dónde fue? El espíritu de Jesús de Nazaret, ¿a dónde fue? Y aquí es donde está, ¿verdad? Donde escuchamos el eco
de la expresión popular, de la ideología popular, de la teología popular, de que Jesús a su muerte fue a los infiernos, dicen. ¿Sí? Descendió a los infiernos. ¿Y qué más? Arrebatarle las llaves al diablo y salir corriendo. ¿Y qué más? Ahí donde mande a predicarles a los muertos. Entonces, ¿cuántas cosas se dicen? ¿Qué? Entonces, después de la muerte y antes de ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A qué fue? ¿Por qué existe esa idea? ¿Por qué existe esa idea de que fue al infierno o infiernos? ¿Por qué existe? Está ahí en el apostólico. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se tradujo? Entonces, hablaremos de esto, ¿no? Los siguientes tiempos hablaremos de estos puntos para ver realmente, ¿no? Bíblicamente, teológicamente, hermenéuticamente y espiritualmente. Sí, es correcto decir eso, pensar eso, es correcta esa idea que tenemos en las escrituras para realmente, ¿sí?, entender. Sería muy bueno, importante leer, investigar, ¿no? Leer, investigar sobre eso, el estado intermedio, el descenso al Hades del Salvador o a los infiernos. Sería muy bueno, ¿verdad? Documentarse en lo posible, ¿sí?, para ver de dónde viene esto, por qué existen estas ideas, ¿sí? Sería bueno, importante, y poder comparar, comprobar, ¿sí?, aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces márquele ahí, por favor, ahí nos quedamos, ¿sí?, viendo este primer aspecto, la muerte de Cristo, su importancia y su significado, ¿sí? Ahí estamos en la página 124, ¿sí? Muy bien, entonces continuaremos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, Dios les guarde, buenas noches.